Buenas tardes. Saludo a los panelistas, esta ocasión con el tema la crisis petrolera global, retos y oportunidades de petróleos mexicanos. Saludo a mis compañeros, la licenciada Rosanetti Barrios, el ingeniero Gonzalo Monroy, el ingeniero Ramsés Pech. Me presento, José Abelardo Sánchez Araiza, y en esta ocasión me tocará actuar como moderador en este panel. Antes de iniciar, quiero agradecer a nombre mío y de mis compañeros a Oil and Gas Alliance y a Petróleo y Energía la invitación para participar en el presente panel. A nombre de todos los anteriores, agradezco a los patrocinadores, Valero Energy, líder mundial en producción, distribución y comercialización de combustibles y productos petroquímicos, que contribuye a la seguridad energética de México a través de una sólida plataforma de almacenamiento, transportación y abastecimiento de combustibles con altos niveles de calidad. De Mar, empresa 100% mexicana, comprometida con la industria energética y particularmente con el sector petrolero del país, comprometida también con las necesidades de sus clientes, adaptándose a los cambios y capitalizando oportunidades, con lo que ha logrado 77 millones de horas hombre con 0 accidentes. Endres & Hauser, proveedor líder de productos, soluciones y servicios para la automatización de procesos industriales, de medición de caudal, niveles de presión, temperatura, comunicaciones digitales, registro y de medición, registro y análisis para optimizar rentabilidad y asegurar la protección ambiental en industrias tan diversas como química, alimentación, bebidas, farmacéutica, energía, metal, mecánica, oil and gas y tratamiento de aguas residuales. Procedo a la presentación de los ponentes. La licenciada Rosanetti Barrios, licenciada en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México, maestría en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Regulación Económica de Industrias de Red por la Universidad de Barcelona, consejera independiente por el IPADE. A partir de diciembre de 2018 es analista independiente del sector energético, es consejera fundadora del grupo Voz Experta, Provisibilización de Mujeres en Foros de Energía. Nos acompaña también el ingeniero Gonzalo Monroy, consultor con 17 años de experiencia en el sector energético mexicano, con especialización en regulación, legislación, logística, desarrollo y operación de proyectos, análisis económico y de riesgos. Él inició su trayectoria en el sector energético con la consultoría IPD Latinoamérica, donde desarrolló modelos matemáticos, analíticos y estructurales de demanda y oferta de hidrocarburos. En 2008 se incorporó a la Subsecretaría de Hidrocarburos en CENER como director general adjunto de planeación, desde donde supervisó operaciones de Pemex en Chicontepec. En 2010 empezó a desarrollar proyectos pioneros en energía eólica. En 2012 fundó GEMEC, donde ha asesorado a empresas nacionales e internacionales para participar en el nuevo mercado energético mexicano. El ingeniero Ramsés Pech es ingeniero químico con especialidad en procesos petroquímicos por la Universidad Autónoma del Carmen, con maestría en Administración de Empresas Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y maestría de Administración en Empresas Internacionales en la Comunidad Europea por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con 25 años de experiencia, en la industria de hidrocarburos, en diferentes ramas de upstream, midstream y downstream, en economía y negocios, evaluación de proyectos, análisis de mercado, estrategias de negocios, mercado internacional. Tiene experiencia también en exploración y producción, elaboración de proyectos de refinerías, modulares y convencionales, almacenamiento de combustibles y eléctricos y proyectos eléctricos. Sí, bueno, su servidor ha
me he desempeñado en la parte de exploración y producción. Quisiera, para contextualizar el tema, un poquito el tema, hablamos de la crisis petrolera global, retos y oportunidades de Pemex. Un poquito para contextualizar, hablamos a principios del mes de abril, el petróleo alcanza mínimos históricos de $2, alrededor de $2 en el mercado de futuros. El pasado 12 de abril, la OPEP promueve un acuerdo para reducir la producción mundial en 10%, pero el daño ya estaba hecho. Petrobras planea desinvertir actualmente en el campo Manatí, uno de sus principales campos, y otros de sus activos. La Asociación de Petróleo y Gas de Luisiana, LOGA, con más de 450 empresas afiliadas de exploración y producción, reporta 25% de pérdida de su fuerza laboral despedida actualmente. Chevron redujo su número de equipos de perforación en el Permian de 17 a 5 equipos. En general, de marzo a abril, se reportan 206 equipos de perforación menos en Estados Unidos, y a nivel mundial la reducción de equipos se reporta de 1,514 a 1,064 equipos trabajando a nivel mundial, es decir, 450 equipos menos. Esto lo reporta Rickson y Baker, ¿sí? Que son de la Rickson, es una de las páginas más prestigiadas en equipos de exploración y producción, ¿no? En equipos de perforación. Oil and Gas Kingdom, OGUC, reporta que entre los próximos 12 a 18 meses se perderán hasta 30,000 empleos en el sector. La refinación en Estados Unidos ha caído 21% por debajo del promedio de los últimos 5 años, y la demanda de turbocina de gas avión se ha reducido hasta 51% en los últimos meses. Marathon reporta pérdidas de $9.2 billones en el primer cuarto de este año. Partly Energy suspende perforación y fracking. Equinor difiere una vez más por razones de costos y el retorno de la inversión el desarrollo del campo Martin Link. El barril parece repuntar, actualmente se cotiza entre $22 y $26. No obstante, los economistas estiman que la industria de fracking pudiera reactivarse cuando el petróleo alcance mínimos de $30, pero hay campos cuyos costos de producción superan los $46. Algunos economistas recuperan que el punto de equilibrio anda alrededor de los $51. En Estados Unidos, la producción de energía eléctrica de fuentes renovables supera la generada por carbón por 40 días consecutivos. ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión al respecto? No sé, iniciamos por la licenciada Rosanetti. Muchas gracias. Yo voy a, antes que nada, bueno, agradecer sin duda la invitación para participar en este foro y compartir con mis colegas a quienes tengo el honor y el gusto de conocer desde hace tiempo. Voy a compartir con ustedes algunas láminas que preparé que me parece que pueden reforzar las ideas que me interesa destacar. Espero que ahí sí se ve. ¿Sí la ven? Sí. Ah, perfecto, maravilloso, gracias. Bueno, esencialmente yo quisiera comentar con la audiencia que la industria de hidrocarburos aceleró una crisis a partir de marzo, pero en realidad traía una serie de presiones importantes el año pasado. Sobre todo con una preocupación cada vez más generalizada en materia de calentamiento global. Ya había habido manifestaciones muy estructuradas del sector financiero, que al final es quien sostiene una gran parte de esta industria, sobre qué condiciones se le iba a exigir a la industria para poder seguir financiándola. Y empezamos a escuchar cada vez con más fuerza temas que tienen que ver con lineamientos ESG, que son, lo que quiere decir esas siglas es medio ambiente, social y gobernanza. Solamente las empresas que estén sólidamente, digamos,
atadas a este tipo de lineamientos, podrían pensar que van a seguir siendo financiadas por una buena parte del sector financiero. Y en este sentido conocimos una carta del señor Larry Fink, que es el presidente del Consejo de BlackRock, el año pasado, ya tiene su versión actualizada, pero el año pasado, insisto, antes de la crisis ya nos daba a conocer al mundo su preocupación y su decisión, porque él, como el administrador de fondos más grande del mundo, digamos, tenía una decisión de no continuar impulsando esta industria a menos, claro, que se tomaran en cuenta estos lineamientos. Acabamos de conocer temas como que UBS decidió no continuar apoyando el proyecto de gas en el Ártico y Europa ya había tomado varios países, entre ellos la Unión, el Reino Unido, perdón, ya habían anunciado sus decisiones sobre la necesidad de sustituir completamente los automóviles o el transporte a ruedas, digamos, que utiliza fósiles. Hay una serie de análisis, digamos, sobre la posibilidad de imponer un impuesto al carbono en general y conocimos de programas de un par de empresas conocidas como Majors, muy en la línea, digamos, de estos lineamientos ESG, con objetivos específicos de llegar a una neutralización, digamos, de las emisiones que tienen en áreas de oil and gas con otro tipo de energías o desarrollando proyectos de este tipo de energías. Este era el contexto, insisto, anterior a la reforma. Para diciembre de 2019, si bien nadie esperábamos, me parece a mí, la pandemia, los visionarios siempre han hablado de un virus, pero la verdad es que era imposible saber las condiciones estructurales de la habilidad de precios. Por un lado, teníamos una oferta que superaba prácticamente en 2 millones de barriles a la demanda total. Esto solo como que nos llevó a la crisis de 2014. Entonces, para diciembre del 2019 ya teníamos un sobrante de una oferta de 2 millones de barriles y la OPEP en su grupo agregado ya venía desde noviembre de 2016 ratificando sus acuerdos de recorte. Este esfuerzo que se estaba llevando a cabo resultaba insuficiente ante la penetración de productores nuevos. Que le llaman de forwardation, en donde los futuros tienden a tener un comportamiento a la baja respecto de los precios spot. ¿Qué implica esto? Que la expectativa es que los precios sigan bajando. Estos datos que les estoy dando es la información que teníamos al cierre de 2019. Posteriormente, o en estas condiciones, insisto, era evidente ya cuando entramos, ahora sí, a los primeros efectos de la pandemia, a los primeros encierros que empezó a adoptar el planeta en las primeras semanas de marzo, pues nos encontramos el día 8 de marzo con este desencuentro del grupo del OPEP agregado, en donde Rusia se niega a seguir firmando. Y en ese sentido, vale mucho la pena ver cómo está el mapa de actores en ese momento. Al cierre de 2019, entonces, los Estados Unidos, la producción de crudo de los Estados Unidos ya representa prácticamente el 18% del total, lo cual lo ubica por arriba de los otros dos productores más importantes, que son Rusia y Arabia Saudita. Eso es en términos de la oferta. Ahora veamos la demanda. Aquí hice un agregado del reporte de la Agencia Internacional de Energía, sin distinguir países OCDE y no OCDE, sino simplemente por regiones. Y lo que vemos entonces es que la región de Asia y Oceanía es la región que representa el driver de la demanda de energía en el mundo,
es evidente que ahí está localizada China, sí, pero también otros países con crecimientos económicos importantes como lo es la India, y que el Medio Oriente, lo que era la Unión Soviética, digamos, son países que están con mercados más maduros, sobre todo en Europa, pero en los cuales sí los Estados Unidos empezaban a intervenir de una manera más agresiva. Los Estados Unidos nunca le ha venido crudo a China, pero sí estaba empezando a entrar en países del el suroeste asiático. Bueno, entonces, con esta conformación es muy importante retener la conformación del mercado antes de la crisis de la pandemia. Pues nos lleva la pandemia entonces a una estimación más o menos del 60% de la población global tomando medidas de lockdown, y por lo tanto la agencia hace una estimación que hacia el mes de abril la demanda global de crudo había ya disminuido 30%. 30 millones de barriles nos estaban sobrando, de forma tal que cuando la OPEP finalmente llega, la OPEP agregada llega a su acuerdo de disminución en principio de 9.7 millones de barriles, que después ya entendimos que había 2 millones más, en ese momento ese acuerdo era esperado que fuera insuficiente, y lo que vemos hasta marzo, las cifras hasta abril aún no han sido publicadas, pero lo que vemos es que hasta marzo la producción de la OPEP, sobre todo de Arabia Saudita, pues viene increciendo. Entonces, esta condición agrava aún más la situación de la industria que hoy se ve, y luego viene el drama de los precios. Efectivamente, coincido, es evidente que ante las medidas de lock-up hay una expectativa de desarrollo económico que permite que hoy tengamos los precios futuros del WTI a diciembre de este año, ¿sí? De $31, termino, y casi de $34 en el Brent. Estas son las condiciones internacionales, y ahora sí cedo la palabra al resto de mis colegas. Muchas gracias. Gracias. Ingeniero Ramsés, ¿nos das tu opinión, por favor? Bueno, les agradezco por la invitación, y yo voy a poner una presentación, no sé si la están pudiendo ver. ¿Sí se ve? Tenemos una presentación, sí les pediría. Ok. Sí, se ve bien, se ve bien. Sí. Ok. Miren, voy a tomar los datos que está comentando la licenciada Rosanetti en función de lo que está terminando. Y hay que darle un sentido pragmático de lo de la pandemia. Creo que es una lección única que el ser humano tiene hoy en día, y no la vamos a volver a repetir porque no debe de volver a pasar. Lo que pasó fue lo siguiente. Hoy nos dimos cuenta que cualquier país, nación, empresa o negocio necesita de la población económicamente activa para que ésta tenga un crecimiento y exista un negocio. Hoy nos dimos cuenta que todo el mundo, cuando estamos confinados, no tenemos el acceso y la movilidad del dinero, no hay un flujo a nivel país, la economía se para y los negocios dejan de funcionar. Eso es una lección que muchas veces no nos dimos cuenta en esta época moderna, y hoy en día estamos haciendo lo que aprovechamos la tecnología. Lo que vemos también desde un punto de vista de segunda parte es que, desde mi punto de vista, todavía el mundo depende todavía de los hidrocarburos fósiles, por lo pronto los próximos 10, 15 años, hasta que en el año 2035, de acuerdo a las proyecciones, se estabilice la demanda del crudo y se incremente lo que es el consumo del gas natural. Esto es importante porque el 33% de la energía a nivel global dependemos de los hidrocarburos. Dicho lo anterior, entonces, vamos a ver qué entendimos del COVID. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber menos cantidad de gente circulando, el dinero no está moviéndose, y esto automáticamente contrae los negocios. Segundo, hay una incertidumbre muy alta en la parte financiera. Y lo que nos está dando el COVID-19 son dos cosas. Si eres una administración pública y tienes tu dinero basado en la inversión pública, ten mucho cuidado, porque no sabes cuánto dinero te va a dar en un tiempo determinado si tu población económicamente activa está dañada o tiene el COVID-19, porque hasta ahorita no sabemos cuánta gente en México
tiene el COVID-19 y cuál es la afectación después de haberlo tenido. Eso es lo importante que hay que establecer, la población económicamente activa. Y eso estamos viendo en Estados Unidos, que el día de ayer las declaraciones que dio el presidente Donald Trump es aceleren que la gente regrese y vamos a averiguar lo más rápido posible la cura del COVID-19. Pero eso no está en función del ser humano, la decisión esta. Después, el COVID-19. ¿Qué es lo que nos afectó en la parte energética? Primero, en la demanda de los energéticos. Ya vimos que los combustibles se contrajeron entre el 40 y el 50%, y en México estamos entre el 55 y el 70% las proyecciones. Todavía estamos en la fase 3. ¿Qué se identificó? Que países como México, y lo vuelvo a recalcar, dependemos mucho de la geopolítica en cuanto también el almacenamiento. En México no tenemos dónde almacenar, llámese combustibles o llámese crudo. No tenemos reservas estratégicas de la nación. Posiblemente Pemex tenga reservas estratégicas para ciertos proyectos, pero la nación no, como en el caso de Estados Unidos, China y Japón y algunos países que tienen sus reservas estratégicas, de acuerdo a datos que tiene la OPEP. Lo otro, importantísimo, el dinero no conoce ideologías. No importa que sea neoliberal, capitalista, comunista, socialista, eso no, el dinero no conoce ideologías. Lo que está buscando es que lo utilices para el crecimiento y que la población tenga un poder adquisitivo de acuerdo a las necesidades que está teniendo el crecimiento de tu país. ¿Ok? Lo siguiente. ¿Qué pasó con el acuerdo de la OPEP y de la OCDE? Hay dos rubros que están importantes. Quien genera el producto, que en este caso es la producción, quien lo consume, y en la parte del medio, donde está la parte del balance, ahí hubo la zona típica. En el balance, ¿por qué? Porque como bien decía la licenciada Rosanetti, no había almacenamiento. Y esto es muy importante porque datos de acuerdo al año 2016 en el mundo, de acuerdo a lo que hay, es el almacenamiento, hay 4.600 millones de barriles disponibles, de acuerdo al máximo del año 2016. Hoy en día, de acuerdo a datos de la OPEP, habían 4.480. Nos quedaban solo 120 millones de barriles disponibles para poder almacenar el crudo. Al nivel que se estaba produciendo hoy en día, el día 10 o el 15 de mayo íbamos a tener ese colapso. Y quiero enfatizar, hoy sacó China un dato muy importante. China creció 3.5% en sus exportaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, no se pusieron de acuerdo por ser amigos, sino que se pusieron de acuerdo porque no quieren que China se desplace el crecimiento económico, que haya un diferenciador. Imaginémonos 5 a 4 meses de diferenciador entre Estados Unidos y China. ¿Quién no va a alcanzar a China? Eso es lo importante. El acuerdo de la OCDE, independientemente de eso, es un acuerdo comercial en el sentido de que no pueden quedar desfasados tanto China, Arabia Saudita y Rusia, porque si no van a depender mucho de China. Lo otro, el acuerdo de la OPEC de la OCDE, dijo Donald Trump que se necesitaban 20 millones de barriles de recorte. Yo pienso que está en lo correcto, pero va a depender mucho de cómo se hace el balance en estos días, que a partir del 1 de mayo vimos los recortes. Hay que ver cómo se va a hacer ese balance entre las reservas estratégicas, entre lo que se tiene al almacenamiento comercial, y bueno, hoy en día que se están utilizando la flota de barcos. ¿Cuál fue el problema del día 20 de abril? A ver, el Brent, el de Oman, el de Dubái y el de Urales no fueron afectados porque no fue un problema a nivel mundial, fue un problema local de Estados Unidos que tuvieron el inconveniente del Cushing en Oklahoma. Ese fue el principal problema del WTI que cayó, y aparte se tenían los contratos que se vencían el día 21 para iniciar los del 22 para los futuros de junio. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mercado? Que a final de cuentas ya el mercado ya no va a apostar a futuros, sino va a apostar a cosas de corto plazo, es decir, cosas que causen menos incertidumbre. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es, quiero acelerar que mi gente regrese económicamente activa. Quiero que la gente, la actividad de la perforación, sí, la actividad de la perforación continúe, y confirmando lo que están diciendo, WTI debe estar en $30 para que sea rentable. ¿Qué pasó el día de ayer? Y es un dato muy importante que salió de la información. Ya Estados Unidos, del 24 al 1 de mayo, ya disminuyó 200,000 barriles. Estaba produciendo a inicios de este año 13,000 millones de barriles y hoy está por debajo de los 12,000. Ya mandaron 175,000 barriles diarios a refinerías. Ya disminuyeron 4 millones almacenamiento comparado con la semana pasada de 8 millones. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que los inventarios también de gasolina ya disminuyeron en un acumulado de 2 semanas de 6.8.
Esto indica que se está reactivando la economía de Estados Unidos. Nosotros tenemos un desfase de 45 días. Cuidado con esto. Estamos desfasados 45 días y no está circulando el dinero. Si deja de circular el dinero, quiero ver cuánto tiempo vamos a tener para sostener esta economía. Termino y cedo la palabra a Gonzalo. Sí, gracias, ingeniero Pech. Ingeniero Gonzalo, nos quisieras dar tu opinión, si eres tan amable. Yo empezaría justamente abordando gran parte de lo que ya dijo Rosanetti y lo que dijo Ramsés, en términos de dónde estamos al día de hoy. Y yo lo voy a llevar sobre todo en esta fase, jugar un poco más a lo que está ocurriendo en el futuro. Ramsés justamente apunta en la parte correcta de que los almacenamientos empezaron a llenar sobre todo a un ritmo que no se había visto antes. Ahí es cuando se proyectaba que en la primera, segunda semana de mayo, la cual estamos viviendo, se estaría llegando al límite técnico máximo a nivel mundial. Obviamente eso no va a ser de la parte del petróleo. La parte creo que más importante y que está generándose un segundo cuello de botella y por ende es tan importante que se reabran las economías del mundo, tiene que ver con la parte de los refinados. La economía no se reabre por un decreto presidencial o una declaración de algún líder político de Estados Unidos, de México o de cualquier parte del mundo. La gente simplemente va a tener la incertidumbre de si va a poder transportarse libremente, reunirse libremente y sobre todo de forma segura. Algo tan simple como mandar a los hijos a la escuela. Si uno no tiene la certeza y seguridad de que van a estar a salvo, simplemente no lo va a hacer a pesar de que las autoridades lo digan. Eso es muy importante para entender de que la recuperación no necesariamente se da por default y que ya regresamos a los niveles previos. La pregunta que se está generando el día de hoy es si esto es una destrucción de demanda, ciertamente, y tomando los números que decía Ramsés, e incluso de puntos muy bien específicos de Estados Unidos, ya se está hablando de destrucción también de oferta. 450,000 barriles menos en Oklahoma, de cerca de 300,000 en Dakota del Norte, todavía una cantidad no determinada en Texas y Nuevo México, la zona del Permian. Así que aquí estamos viendo justamente ya una destrucción de demanda. Campos que posiblemente van a ser de empresas que ya van a ser liquidadas, literalmente, van a entrar a capítulo 11, bancarrota, y los activos simplemente serán seleccionados por una compañía que tenga por aquí, por allá, y seguramente mucha de esa producción ya no la vamos a ver regresar, a menos de que vemos un regreso a los $100 que al día de hoy no se ve posible en el resto de la década, no se ve posible, pues simplemente ahí tendríamos, ¿no? Me desvío un poquito, pero el punto esencial de lo que quería yo poner acá es que estamos viendo también cómo se está gestando un cuello de botella en la refinación. Como le decía, justamente la gente no está viajando. Hemos visto toda la serie de flotas de aviones prácticamente parados en todos los aeropuertos del mundo. Estamos viendo que la gente pues, todavía no sale a viajar, todavía no sale a consumir. Simplemente también eso nos está hablando del consumo de gasolinas y de diésel. En el punto particular de México, habíamos visto en la segunda semana de abril que el consumo de diésel, por ejemplo, había caído un 60%. Esto nos ayuda mucho a entender como un proxy de la actividad industrial, sobre todo del corazón económico de este país, que es el Bajío y la parte del norte. ¿Dónde empieza esto a ser un problema? Ni siquiera voy a entrar a la parte ahorita de Pemex, sino estoy hablando de una parte general. Las refinerías a nivel mundial están básicamente bajando sus operaciones. La costa del Golfo, uno de los centros más eficientes de refinación del mundo, del orbe, está a niveles promedio de 65%. Varias refinerías incluso ya están cerrándolas completamente por el exceso que tenemos. Una parte esencial de esto es que también todos los inventarios a nivel de tierra, sobre todo los que están en superficie, que son los de refinados, están prácticamente también llegando a un tope. ¿Qué está pasando aquí? Si la demanda no se levanta de forma sostenida, y aquí entramos a preguntas más complicadas de si hay reinfección, si hay una segunda ola de contagios o incluso hasta una tercera ola, y ahí los datos preliminares de China, por desgracia, no son consistentes y en muchos casos tampoco son confiables, pues obviamente nos pone en una gran incertidumbre. Esta incertidumbre, por desgracia, es lo que nos va a llevar a precios que no levantan gran parte. Vamos a ver probablemente precios de $30 máximo de aquí a lo que resta del año.
¿Cuál va a ser el ajuste? Y yo creo que eso nos va a dar el pie para la siguiente pregunta, y yo creo que es ahí donde vamos a entrar a gran parte de la carnita. ¿Cómo se han ajustado las compañías a este escenario de precios bajos por más tiempo? Lo que en la industria se conoce por lower for longer. En ese sentido, justamente, ingeniero Azuara, ya usted lo decía muy bien, varias de las empresas han empezado a recortar su producción, han empezado a disminuir sus ritmos, están simplemente tratando de ser resilientes, literalmente tratando de llevar sus operaciones al mínimo eficiente para reducir sus costos. Si bien, por ejemplo, Petróleos Mexicanos tuvo una de las pérdidas más grandes en la historia petrolera, la historia petrolera es la más grande de hecho, varias empresas de las grandes, de las majors, como decía Rosanetti, también han tenido pérdidas. ExxonMobil tuvo una pérdida de más de $600 millones. ConocoPhillips por niveles similares, a pesar de ser una más pequeña. Todas están teniendo problemas simplemente porque la demanda, y aquí el punto esencial, y con eso cerraría esta participación, la demanda, y esa fue la gran ilusión del acuerdo de la OPEP Plus, es que pensaban que con 30 millones la demanda la alcanzaban. No, la demanda sigue cayendo. Todavía hoy, entrando en la segunda semana de mayo, la demanda todavía sigue cayendo. Parece que se estabiliza con algunos estivos y algunas promesas de vacunas, pero todavía estamos lejos de tener la seguridad de regresar a las calles. Gracias, ingeniero Gonzalo. Bueno, tenemos de aquí justamente tomando lo que marca el ingeniero Gonzalo, da pie para esa segunda pregunta o esa segunda intervención, que es esa parte de la plática o del panel, ¿sí? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades de Petróleos Mexicanos como industria o como empresa emblemática de la industria petrolera del país? ¿Sí? Petróleos Mexicanos, contrario a lo que hemos platicado, o pareciera en momentos contrario a lo que hemos platicado, ¿no? Hablamos, o yo mencionaba en un principio, y lo menciona el ingeniero Gonzalo, cómo pareciera que la industria petrolera a nivel mundial se está contrayendo, ¿sí? Y sin embargo, en México, pues no parece que se actúe de esa manera, ¿no? ¿Qué tiene Pemex en pro y en contra? Bueno, Pemex dentro de México o a nivel país, bueno, se reserva el mercado interno, se lo reserva para sí, prácticamente, ¿no? Se lo reserva para sí. No obstante, su producción de crudo y más aún su producción de refinados es deficitaria, ¿sí? No nos da para cubrir las necesidades. Pemex entonces, o el país, importa gas, importa refinados principalmente, ¿sí? Pemex a partir de la reforma energética, tiene las áreas de exploración que en su momento se revelaron como las más y mejor documentadas. Las asignaciones de producción también con los mejores factores de producción, las mayores reservas remanentes y el mayor desarrollo de infraestructura. No obstante, las áreas de exploración eran a 3 años y se podían extender hasta 5, ¿sí? O sea, 2 años más. Pero esto hubo una negociación, se extendió, ya están llegando a su fin. Se tendrá que decidir si se conservan la mayoría de estas áreas o se regresan algunas en donde no se pueda demostrar que se han desarrollado trabajos, donde no se pueda demostrar que se ha trabajado. Se tendrá que, una de dos, o demostrar que se ha trabajado o regresar a la nación estas áreas. También en contra tiene Pemex, que a raíz del COVID tuvo una reducción de presupuesto ya en este año, una reducción de 15% que representa
40.500 millones de pesos en su presupuesto de exploración y producción, que es la principal generadora de riquezas. Tiene factores en contra. El dólar ha subido, está más caro el dólar. Estando más caro el dólar, las operaciones se inflan. Es más, el gasto de exploración y producción es mayor. El barril está más barato, por lo tanto, el retorno de la inversión en sus proyectos es menor. Los seguros, o sea, los presupuestos, las fianzas, los seguros ya no cubren el valor. Se cotizaron los presupuestos con un precio de 49, 42 dólares, algo así. Y estamos con estos meses que estuvo muy por debajo de los 30 dólares incluso, pues no compensan las alzas que tengan. Ahorita que estamos por 26 dólares, 22, 26 dólares, vamos, lo que pueda subir en este año no compensa todo lo que ha bajado y lo que pueda subir incluso por estacionalidad para fin de año. Entonces, vamos, aunque tenga todo el mercado interno, que de todas maneras no le alcanza aunque dedicara toda su producción, y que de todas maneras en el mercado externo no tiene para sufrir, porque hay los acuerdos que le limitan esos 100,000 barriles, de esos 100,000 barriles que tiene que castigar en el mercado externo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber mayor inversión, pero va a haber menor retorno. ¿O cuál es el panorama de Pemex? ¿Se apuesta a invertir más, pero a recuperar menos? ¿Cuál es la expectativa de Pemex en este entorno o en estas condiciones? Por otro lado, aunque se recupere el mercado, si ya vemos en Estados Unidos que los no renovables están ganando terreno, ¿sí? Esperamos una recuperación y esperamos que el mercado, la demanda, vuelva a hacer lo mismo para los hidrocarburos. No sé, podemos continuar. No sé qué me pueda comentar, ingeniero Gonzalo, si gustas, para que no pierdas. Claro, no, claro, claro. De hecho, fíjate, yo entraría ahora sí al corazón de la materia, porque creo que ahí literalmente las dos áreas de especialidad de mis colegas nos van a dar mucha carnita sobre lo que vamos a platicar. Una, y retomando de nuevo, una parte creo que ya la había dicho muy bien Ramsés, y es una idea que se ha planteado desde hace varias administraciones, es que el almacenamiento es crítico. Originalmente habíamos hablado de almacenamiento nada más para la parte de los combustibles, lo que nos llevó a la política mínima de almacenamiento, que se ha visto justamente mermada en esta administración. Obviamente un país no se trata de que la soberanía energética sea el autoconsumo. Eso no tiene ningún sentido en un mundo globalizado como el que tenemos. Lo que se refiere justamente a la seguridad energética es la disponibilidad de la energía en el momento y a los precios asequibles. A la gente no le interesa en Guadalajara, si tenemos buques varados en Tuxpan, la gente necesita tener el combustible de una manera cercana. Algo que nos mostró la crisis de los precios es que tendremos que estar haciendo almacenamiento de petróleo crudo. Se pudo haber tomado la decisión de una forma radical, pero tampoco tan extraña, de que PMI no exportara y hubiera mandado esa parte para cubrir el día negro de los precios negativos, donde el barril de la mezcla mexicana llegó a menos $2, y rellenar algunas cavernas, algunos pozos abandonados que tenemos de esos bastantes cientos de pozos que podremos utilizar para esos propósitos. Por el otro lado, de todo lo que hemos estado hablando, y es algo que tanto Rosanetti como yo hemos dicho a los cuatro vientos, no existe una política de gas natural en México. ¿Cómo vamos a poder hacer rentables en un ambiente de precios como estamos teniendo el día de hoy? Justamente una política de extracción, bueno, primero de exploración, de producción, de comercialización y utilización de gas natural. No la tenemos. Todas estas son áreas que son todavía potencialmente por el nivel
de asignaciones de recursos que tiene Petróleos Mexicanos, donde podría hacer muchísimas cosas. Estas de las cosas que podría hacer para generar valor. La primera, yo iría justamente por hoy, al día de hoy, en estas condiciones, después de la pérdida masiva que tuvo Pemex y que se avisora que la del segundo trimestre, el cual estamos viviendo en este momento, sea todavía peor, yo empezaría justamente cortando toda la grasa, toda la parte que no le sirve a Petróleos Mexicanos y que no está generando valor para el país. Déjenme nada más cuantificar esa pérdida que tuvo Pemex en los primeros 3 meses del año. Eso equivale al 2% del PIB. De ese tamaño es la pérdida que tuvo Pemex. ¿A cuánto podremos haber hecho eso con eso? Bueno, no quiero hablar ni siquiera de la cantidad de hospitales o de mascarillas o de equipo médico que pudimos haberle dado a la gente. No vamos a entrar ni siquiera a esa parte. Pero si al día de hoy, con estos precios, pudiéramos justamente reducir nuestra utilización de la refinería, seguir perdiendo el dinero que estamos haciendo ahí, si recortamos eso, Pemex empieza a tener un camino hacia la viabilidad financiera. Muy bien lo apuntó Ramsés. Ese es el primer punto, no el incremento de la producción por un falso fetichismo, sino justamente encontrar la rentabilidad y empezar a tener un camino para salir del hoyo que estamos, por desgracia, acabando. ¿Terminas ahí? Sí. Ok, gracias. El ingeniero Ramsés, si es tan amable. Y comparto. Hice unos slides para ver lo de Pemex. A ver, como bien dice Gonzalo y la licenciada Rosanetti, ¿en qué nos afectó esto del COVID-19 en nuestro país? No lo voy a decir todo el numeral, lo que está ahí en la parte negra, pero lo que más nos atacó es que no tenemos una planeación de largo plazo en este país. Solo lo hacemos sexenal y las administraciones actuales, la de hoy y las del futuro, van a basar sus planes a su administración y no lo que necesita la nación. Eso que hay que empezarlo a cambiar ya desde nuestro punto de vista de todos nosotros, y me incluyo yo también cuando teníamos esa oportunidad. Bueno, en ese sentido, se ha hablado mucho de los seguros de cobertura. Y la realidad es que, viendo los datos que salió con el presidente, con el último reporte que entregó Pemex y todo lo demás, lo que está en morado es lo que no cubre. La realidad es esa. Y lo naranja es lo que está entrando en el país por la venta. No estoy hablando de Pemex, sino la venta del crudo, porque el crudo es de México, es de la nación. No es solo Pemex, también están las compañías privadas. Y lo verde es lo único que tenemos a favor. Entonces, dejemos de estar pensando de que cuál es el negocio, que si es Pemex el que tiene que llevarlo todo, o dejarle el riesgo a las empresas privadas que asuman en la parte financiera. Bueno, seguido de esto, yo quiero aclarar un punto importante para todos los que nos están escuchando, y creo que hay que sentirlo, que Pemex no está sabiendo explicar cómo se debe analizar a Pemex. Pemex hay que verlo desde 2 puntos de vista. De su balance primario, que es cuánto dinero aporta a la nación en el gasto corriente. Ese es el primer balance que hay que revisar, que es el balance primario. Y el otro es el balance del negocio, que son 2 puntos muy diferentes de cómo se está entregando a Pemex. Entonces, si nos damos cuenta del balance primario, fíjense lo que entregó en el primer trimestre, casi 177,000 millones de pesos al gasto corriente del país. Pero cuando me voy a los reportes de Pemex, más o menos entregaron 220,000 millones del acumulado de impuestos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la industria del petróleo hoy en día, que es lo rojo, desde el año 93 hasta la fecha, ha ayudado al gasto corriente del país. Independientemente de esto, nosotros, aunque no querramos, todavía dependemos una parte de los ingresos petroleros que están entrando. Y eso es parte importante porque también afecta el PIB. Con este dato, lo que hay que entender que Pemex, fíjense, y hay que analizarlo desde ese punto de vista, lo que es Pemex del año 2016 hacia atrás, básicamente la parte de su operación sí generaba flujo positivo en su balance primario. El problema radica cuando ya le empiezas a cargar sus costos financieros y empiezas a cargarle y le empiezas a... Y todo el mundo le empezamos a cargar y todo el mundo, y de lo que tenía positivo de operativamente, ya valió, se convirtió en negativo por el arte de magia.
Y mírense, y fíjense esta gráfica que está aquí, en esta que estamos poniendo aquí analizando, fíjense, en el año 2019, en lo que está encerrado en cuadritos, son casi 800,000 millones de pesos que aportó Pemex al gasto corriente del país. No estoy hablando del balance del negocio, estoy hablando del balance primario. ¿Y esto qué es lo que nos dio? Que generaron menos 2,000 millones de pesos. Pero fíjense este otro punto desde el punto de vista de balance. ¿Cómo iba creciendo el presupuesto de la nación, que lo está de rojo? Fíjense en el año 2014 cómo se endeudó a Pemex, el crecimiento de la deuda de Pemex en rojo, cómo fue creciendo del 2014 al 2016 conforme aumentaba el gasto del país. ¿Qué quiere decir? Que a Pemex lo utilizamos, y ponemos todos, utilizamos como la caja chica para completar el gasto corriente del país. Y esto no debe de volver a pasar. No debe de volver a utilizarse a Pemex como la caja chica. ¿Por qué? Porque a Pemex lo que colocábamos deuda y lo utilizábamos esa deuda para que pasara una simulación de gasto corriente al país. Eso no puede ser ya. Pemex tiene que tener una autonomía de cómo y dónde debe de gastar. Bueno, ya vimos que es el balance primario. La otra cosa que preocupa, fíjense la deuda que tiene Pemex, ¿cuándo se va a vencer? En el 2021, 2022, estamos hablando de un promedio de próximos 3 años de 6,000 millones de dólares. ¿De dónde van a sacar dinero si hoy nos bajaron la calificación? ¿A cuánto va a costar el interés para hacer refinanciamiento de la deuda? Porque acuérdense, lo que hacemos nosotros es refinanciar la deuda, no pagar deuda. Y lo que queremos conseguir son intereses por debajo de lo que tenemos, de lo que se está venciendo. Dicho lo anterior, hay que entender otro punto importante. El evita solo es un mecanismo rápido para determinar si es funcional el negocio o no. No significa que el negocio es factible o que es realmente rentable. Nada más el evita nada más es un dato rápido para determinar, bueno, si es negocio hasta la parte operativa. Ya después de tus costos financieros y todo lo demás, ya es tu bronca. Ese es tu problema, cómo lo estás administrando. Pero operativamente está funcionando. De hecho, Ramsés, si me permites ahí una pequeña acotación, incluso esta visión justamente general nos oculta muchas cosas. Porque, por ejemplo, sabemos, cuando vemos los estados de resultados de Pemex por subsidiaria, nos damos cuenta, y todo mundo lo sabemos, y es bueno también explicárselo al público, el único generador realmente de riqueza, de recursos, es precisamente Pemex Exploración y Producción. Otras áreas, prácticamente todo lo demás, desde logística o ya en transformación industrial, toda la parte petroquímica, son áreas donde se está perdiendo una cantidad impresionante de recursos. A exactamente eso me refería cuando es ahí que primero hay que reducir las pérdidas. Si uno, por ejemplo, si Pemex hoy tomara la decisión impopular pero correcta de cerrar esas refinerías, estaríamos hablando de un ingreso neto de poco más de 25,000 millones de dólares tan solo por el cierre de estas operaciones con su consecuente costo financiero en pensiones. Yo creo que ahí es justamente lo que nos daría mucho más pie para entender de que el Pemex que estamos viendo hoy simplemente ya no tiene mucha viabilidad en el mundo que se avecina. No sé qué piensas tú, Rosanetti. Bueno, de hecho, la siguiente intervención toca a la licenciada Rosanetti. Gracias, sí. Lo Bueno, coincido al 100%. Muchas gracias. Nada más compartirles un par de... es que hay alguien más pero me dejan dice. terminar. No has terminado. No. Okay. Me dejan terminar. Es que es algo que quería... Okay. Nada más para terminar, lo que pasa es que lo que quiero dejar bien claro es, una cosa es el balance primario, que es lo que estamos determinando, y lo que hay que entender es los costos de producción. Aquí están los costos de producción de los diferentes campos. De acuerdo al formato 20... Creo que se pasmó. Lo perdimos, sí. Ahí está. Ya te escuchamos, ya. Ok. Entonces, estos son los costos de producción de acuerdo al formato 20F de años anteriores y con la información que se tiene. Entonces, lo que estamos viendo que hay que diferenciar qué es el costo de producción, porque todavía falta costos financieros y todo lo demás. Esto es lo que hay que determinar. Pero lo que hay que entender que el 80% total de la producción cuesta alrededor, el promedio, $14. Entonces, hay que determinar eso también. Segundo, ya entrando al balance de Pemex,
entrando al balance de Pemex, fíjense en el punto 6, que fue la presentación de Pemex. Hasta la utilidad operativa es positivo. Si yo no voy a meter el punto 7 y el 8, no lo metamos ahorita. Pero fíjense en el punto 9 de los impuestos. Automáticamente hay que recordar que Pemex tiene que hacer las reservas de esos impuestos por lo que están produciendo. Si yo le quito los 30 menos los 60, ya está en negativo. Ya no es una compañía de un negocio rentable. Aunque le metamos ya después los tipos cambiarios y todo lo demás, a partir de esos derechos e impuestos ya no es rentable. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comentar para darle tiempo a la continuidad? Este balance que tenemos nosotros es disminución de gasolina. El combustorio no sabemos dónde lo vamos a meter porque se está incrementando hoy en día. Y lo que yo quiero proponer para cerrar ya mi intervención son dos cosas. O número uno, o a Pemex le hacen como en el 2015 con el contrato colectivo, en donde el pasivo lo absorbió la nación y la deuda lo absorba la nación, porque no fue culpa de Pemex endeudarse, sino que se utilizó como caja chica. Esa es la primera propuesta. O número dos, se le quite a Pemex que esté reservando cada mes el dinero de derechos e impuestos y que primero pague todo lo que debe en deudas a proveedores y todo lo demás, y lo que sobre, ahora sí, paguen derechos e impuestos para la nación. Esas dos propuestas es lo único que estoy pidiendo porque operativamente sí es rentable. El problema es que administrativamente no ha sido correcto porque lo hemos utilizado como caja chica. Entonces, termino con mi presentación. Gracias, ingeniero Pech. Licenciada Rosanetti. Sí, con mucho gusto. Yo quisiera, el tema de los costos siempre es controvertido. Conozco muy bien los reportes a la SEC. Es una tendencia creciente porque los campos más productivos están en declinación, entonces viene creciente. Pero ¿cuál es el costo? De acuerdo, a mí, que mi formación es financiera, a mí me gusta agarrar las cifras tal y como fueron reportadas, y lo que tenemos en el reporte del estado de resultados de PEP al 1 de marzo, es que el costo de producción, al que le quitamos la depreciación porque no implica flujo efectivo, y le quitamos en esta ocasión tuvimos reversa de activos, le quitamos ese dato, y el costo, tomando ese dato entre toda la producción de los 90 días, da $22. Si le agrego los gastos de operación y el costo financiero, ese costo se va a $33, más $15 que se pagaron de impuestos, son casi $49 de costo de producción por cada barril. Los $15 representa la mitad de lo que pagó el año pasado. Yo tengo una visión completamente diferente respecto a lo que debería hacer Pemex en materia de impuestos, porque le debe a la nación, pero eso da para un panel completo. Nada más reforzar un tema más, que insisto, mi formación pues me jala hacia los números siempre. De acuerdo al flujo de efectivo reportado por Pemex, este es consolidado, no hay flujos de efectivos por subsidiaria. El flujo neto de actividad de operación es negativo en 36,000, estos son millones de pesos. Si además a eso se le suma la inversión que se tuvo que hacer en CAPEX, pues resulta que la empresa operó con números negativos en 55,000 millones de pesos. Y lo que deja ver, a mí me encanta el flujo de efectivo, por eso, es que toda la operación de Pemex completa se financió con deuda. Se pagó, sí, se refinanció, se pudo hacer, afortunadamente todavía no se perdía la calificación, pero se recibieron préstamos por 383,000 millones de pesos, eso es lo que reporta Pemex. Se pagó deuda por 325,000 millones. El gobierno puso 16,000 millones de pesos para financiar a este enorme hoyo negro, y por lo tanto, insisto, lo que queda claro ahí es que Pemex solo puede operar está operando exclusivamente con deuda. En la foto general del balance, pues es evidente que el pasivo supera varias veces al activo, que le pertenece la empresa a sus acreedores. El 54% de todo ese pasivo es deuda financiera. El reporte de este primer trimestre indica que hay 9% de esa deuda vence este año. 10,000 millones de dólares vencen este año. Hay que recordar que Pemex perdió apenas en abril el grado de inversión, coincido con la lógica de Ramsés, y que esta deuda laboral gigantesca ya representa el 30% de todo el pasivo. Entonces, con estos retos tan gigantescos, ¿qué es lo que podríamos esperar? Desde mi punto de vista, el planeta sí tiene una enorme oportunidad de depender menos y de buscar depender menos del petróleo.
Creo que continuarán las presiones ambientales, sobre todo en Europa, que han sido los más adelantados siempre, y que el sector financiero habrá una parte muy preocupada y que sigue impulsando lineamientos de ESG para poder seguir prestando. ¿Qué espacios tiene entonces el planeta para disminuir el uso del crudo? Bueno, pues sin duda está el transporte, el 43% de la demanda global se lleva el transporte, y la generación eléctrica, que hoy afortunadamente ya solamente tiene el 12%, en México lo manejamos distinto. Coincido, es muy pronto para saber si la economía ya se va a recuperar. El área de oportunidad enorme que sigue ahí, claro, para esta industria es petroquímica, porque ahí no hay sustituto. No hay un asunto de ya cómo hacemos plásticos. Tenemos que usar los líquidos del gas natural sí o sí, pero la petroquímica actualmente solo representa el 19% de toda la demanda global de crudo. Entonces, las dimensiones pueden variar. Considero que solamente los productores más robustos, con balance más robusto y más eficientes van a sobrevivir, que el mapa de actores que hoy tenemos va a ser muy diferente, y que en este sentido hay mucha producción de shale, sí, que solamente es rentable entre 40 y 45 dólares, y que todo parece indicar, los futuros dicen que no llegamos a 40 aún a diciembre de 2021. Por lo tanto, creo que vamos a ver desaparecer a varios actores, y muy probablemente veamos reforzarse a actores que hoy conocemos. Hay que recordar que las instituciones antitrust, cada vez que ha habido una crisis económica en el mundo, aligeran su regulación a efectos de que las empresas sobrevivan. Terminamos con concentraciones, sí, pero ha sido una forma en que el mundo ha salido, y que el reparto del mercado va a ser distinto, ¿no? Ahí probablemente Asia y Medio Oriente se quede con Rusia y con Arabia, y bueno, sin duda que Europa va a seguir siendo un área de competencia para todo el mundo, en donde América seguirá siendo para los americanos, parece indicar, bajo la lógica que conocemos. Entonces, que este es el reto que tiene Pemex en este nuevo mundo, con unas exigencias que se ve muy difícil pueda cumplir, sobre todo bajo la lógica de tú dedícate a producir y que no importe los resultados financieros. Yo creo que el ingeniero se cayó. No sé si continuamos con las conclusiones. Ya salió. Hola, salió. sí. Hola. Vamos a dar un segundo a ver si se puede reconectar. Ya puse en pausa la grabación. Okay. Entonces, para que no se vea esta parte. Sí, claro. Sí, parece que sí. Ya. A ver. Denme un segundo. Gaby, ¿tú estás en comunicación con él? No escuché la conclusión de Rosanetti, pero bueno, a ver, me dan la entrada, concluimos ya nada más. Pues agradezco las participaciones. Originalmente habíamos programado un tiempo libre para comentarios. Hemos agotado desafortunadamente. Bueno, no desafortunadamente, creo que ha sido bastante nutrida, bastante ilustrativas estas participaciones, pero creo que podríamos cerrar, si no me equivoco, dispondríamos quizá un minuto cada uno para alguna conclusión, si tienen algún comentario de cierre cada uno. No sé, podríamos concluir, Rosanetti, si tienes algún comentario final. Sí, con gusto, muchas gracias. Pues únicamente decir que la conversación internacional en materia del oil and gas es, digamos, está relacionada con temas de aceleración o no de la transición y cómo se va a hacer. Y me parece que México ha tomado la decisión de eximirse de esa discusión, lo cual tendría un impacto muy importante en nuestro futuro. Mi conclusión sería que es indispensable que México se inserte en la conversación global en materia del futuro del oil and gas y la transición. Ok, Ramsés. Ramsés, tu comentario final.
justamente en términos de que tenemos que replantear muy bien qué es lo que queremos de Petróleos Mexicanos. Creo que esa va a ser la pregunta que más nos debemos hacer. 2019, 2020 están siendo años que están mostrando, yo creo que están exponiendo todas las carencias de un modelo extractivista que no está funcionando. No se trata de que todo lo tengamos que producir, sino que simplemente lo podamos hacer de la mejor forma posible, lo que sea que hagamos. Yo creo, hago votos justamente para que podamos replantear incluso la relación de Pemex con el Estado. Pemex no está más allá de una salvación y que este ya es un barco perdido que hay que abandonar. Pemex puede renacer, pero de una forma muy diferente a la que conocemos al día de hoy. Un Pemex que produce 1.7 millones de barriles de petróleo, pero que pierde 35,000 millones de dólares, no es un buen negocio. Un Pemex que produce apenas la mitad de los combustibles que tenemos en el país y nos da unas pérdidas también gigantescas, no es tampoco un buen negocio ni es un buen valor para los recursos de los mexicanos. Sea el que se endeude el Estado mexicano o Pemex, simplemente siguen siendo los mexicanos quienes nos quedamos con la cuenta. Yo lo dejaría con una simple pregunta para todo el público. ¿Qué nos conviene más? ¿Un Pemex de 1.7 millones que tiene pérdidas o un Pemex de 1 millón de barriles que genera ganancias y que se puede financiar por sí mismo? Creo que en esta pregunta es donde se esconde mucho de dónde puede ser el futuro factible de Pemex. Muchísimas gracias por todo. Pues yo les agradezco a todos ustedes su participación, agradezco a Oil and Gas y agradezco a los patrocinadores, a Valero, agradezco a Dema y a Ellis Hauser. Sí, antes de despedirme yo quisiera rescatar parte de lo que ustedes han dicho. Sí, tenemos un PEP, un Pemex Exploración y Producción, que es el que genera riqueza realmente. Tenemos oportunidades en petroquímica, que es donde está el futuro, y México tiene grandes oportunidades en renovables. ¿Sí? Entonces, tenemos oportunidades para el futuro, pero tenemos que cambiar la visión de Pemex a como está operando ahorita quizá. ¿Sí? Hay futuro para México, hay futuro para Pemex, pero es necesario quizá cambiar un poquito el modelo de negocio. Agradezco la atención, agradezco la participación de ustedes, de todos ustedes, y pues con esto nos despedimos. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, cuídense.